Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy es una agradable noche de domingo y el momento perfecto para escuchar las historias aterradoras que tengo para ustedes. Recuerden que me gustaría narrar sus experiencias paranormales, así que no duden en hacérmelas llegar por escrito al correo o vía audio al número de WhatsApp que verán en la descripción. Antes de iniciar, asegúrense de poner un like a este video y sin más, comenzamos. Nunca retes al demonio. Yo quiero mantener mi identidad y la de mis amigos. Quiero compartirles una experiencia que vivimos hace mucho tiempo. Cuando éramos más jóvenes, mis amigos y yo nos gustaba salir en busca de aventuras. Cuando el país aún era seguro para salir a los cerros o para andar de ciudad en ciudad usando aventones en las carreteras. En esta ocasión, todo ocurrió una vez que salimos a acampar, y es que definitivamente las noches de los meses de febrero son las mejores para salir de día de campo o también para salir por las noches a acampar, ya que no hay lluvias y aún hace frío que apetece para encender una fogata y hacer un círculo de charla con los amigos, contar algunas anécdotas y simplemente pasarla bien. Aquella noche, habíamos salido en una vieja camioneta de uno de mis primos hacia la sierra. Íbamos varios, como 8 en la parte de atrás de aquella camioneta tipo pick-up, y entre ellos iba Daniel, un viejo amigo que teníamos un par de años que no veíamos, porque supuestamente se había vuelto un darketo y se había aislado de sus viejas compañías. Pero aquella noche logramos convencerlo de que fuera con nosotros. Recuerdo que aquella noche él iba fanfarroneando de que ahora él era satánico y que había visto al demonio y había tenido encuentros con seres oscuros y muchas cosas que a la mayoría nos daban risa, porque Daniel realmente siempre creímos que no estaba muy bien de sus facultades. Toda la vida había dicho incoherencias y le costaba adaptarse a todo. Pero más allá de eso, él era un joven normal. Pero, en fin, aquella noche que viajábamos en la camioneta, salió el tema de que, en el lugar en el que nos quedaríamos a acampar, había un río que estaba maldito, y que cosas muy tenebrosas habían ocurrido ahí muchos años atrás, y que supuestamente había ánimas en aquel lugar que espantaban a los curiosos que acampaban. Poco a poco, el tema de fantasmas y apariciones se fue extendiendo hasta que sí nos llegó a generar un tanto de miedo. 40 minutos después, y ya estando en aquel lugar, nos instalamos y logramos ver aquel hermoso paisaje nocturno lleno de árboles, de silencio y del aroma a humedad que provenía de aquel río que corría justo a un costado de donde acamparíamos. Aquella noche encendimos la fogata, pusimos las tiendas de campaña y nos sentamos a beber un poco y a platicar, a recordar viejos tiempos y otras cosas muy agradables. Sin embargo, veíamos que Daniel estaba muy callado. No parecía hacerle mucha gracia lo que platicábamos. Estaba muy serio, así que comenzamos a sacarle plática. Y ya entre lo que él nos contaba, nos dijo que él se había unido a una supuesta secta satánica, porque él muchas veces tenía sueños donde supuestamente una entidad le decía que él necesitaba despertar ciertos poderes, pero para hacerlo debía acercarse a personas con poder también,
para que le enseñaran a usarlos. Nos contó también que él había aprendido ciertos hechizos y a invocar demonios, que incluso muchos de esos demonios le obedecían a él y que él los podía manipular a su antojo. Todo eso que Daniel decía era muy poco creíble para nosotros, que no sabíamos nada del tema. Incluso algunos de los que iban esa noche comenzaron a reírse, sobre todo David, lo cual hizo enojar a Daniel, quien molesto le dijo a David que tuviera cuidado con las entidades oscuras, que no debía meterse o burlarse de ellas, porque no se andaban con juegos. Ellos siempre estaban sedientos de muerte y de sangre. Y Daniel le dijo a David que se cuidara, porque los seres del inframundo podrían hacerle daño, y le recomendó que les pidiera una disculpa. Lo cual aquel chico David no aceptó, y con un tono de burla dijo que eran puras mamadas lo que Daniel decía, y que no había ningún demonio ni fantasmas en aquel lugar. Los ánimos comenzaron a calentarse entre ellos, y Daniel solamente cerró el tema diciendo que nada de lo que él decía era juego, que las presencias demoníacas que entre ellos rondaban estaban muy molestas y que se atuvieran a las consecuencias. Después de aquella charla, decidimos todos irnos a dormir. Pasamos la noche y a la mañana siguiente nos despertamos, pero notamos que había algo muy extraño. David no estaba. Su casa de campaña estaba cerrada. Despertamos a todos los demás y comenzamos la búsqueda, la cual no tuvo éxito. Eso nos empezó a preocupar. La ropa de David se encontraba acomodada sobre una roca a la orilla del río. Estaban incluso dobladas. Sus tenis también estaban junto a aquella roca, sobre el pasto, así juntos, muy bien alineados, lo cual da el indicio de que David estaba tranquilo y que se había metido al río para disfrutar un rato de aquella agua. Cuando informamos a las autoridades, después de un par de horas llegaron e hicieron los procesos de búsqueda. Después de varias horas, los agentes lograron encontrar el cuerpo de David, kilómetros abajo de aquel río, atorado entre algunas rocas y flotando boca arriba. Cualquiera podría haber apostado que por el estado de ebriedad y por la frialdad del agua en la noche, le pudo haber dado algún calambre o algo así. Sin embargo, había algo más, algo que salía de cualquier parámetro de normalidad. Y es que el cuerpo de David, al ser encontrado, algo le había arrancado la piel de su rostro y también le habían sacado los ojos. Su apariencia era completamente perturbadora. Se dijo en el informe oficial que alguna ave de rapiña había sido la causante de dicho daño en la cara de David, y puede realmente haber sido así. Sin embargo, para todos los que íbamos aquella noche a ese campamento, nos da miedo pensar que algún demonio le haya provocado la muerte a David y le haya hecho todo aquello, todo por haberse burlado la noche anterior a los hechos. Yo personalmente tengo muy grabadas las palabras que Daniel le dijo, en las cuales le pedía que se disculpara con los seres de oscuridad porque estaban muy molestos. Y quizás suene muy supersticioso pensarlo así, pero pienso que sí hubo algo aquella noche que provocó toda esa tragedia. Y si un consejo puedo darles, es que respeten las creencias de los demás y que se mantengan alejados de lo que pudiera hacerles daño y sobre todo, lo más importante, nunca, pero de verdad, nunca se burlen del demonio.
La bruja del cerro. Hace muchos años, cuando yo era un niño, nos ocurrió a mi familia y a mí algo muy difícil de contar. Y sé que es una historia corta, pero los sucesos que les compartiré son impresionantes y que podrían doblegar hasta al más valiente. En aquellos años 80, mi familia y yo solíamos acudir a visitar a mi abuela, que tenía un rancho aquí en el estado de Guanajuato. A mis hermanos y a mí nos gustaba mucho ir, porque podíamos jugar y explorar muchas cosas que acá en la ciudad no se podía hacer. Sin embargo, había algo que no nos gustaba, algo que nos aterraba. Y es que por las noches, aquel rancho se tornaba en algo completamente espectral. Por lo regular, en verano, había neblina por la humedad y los paisajes eran como salidos de una película de terror. Además de eso, mi abuela nos asustaba contándonos que, en otros tiempos en aquellos ranchos, las brujas hacían constantes apariciones por las noches, buscando la sangre de inocentes, sobre todo de los bebés. Así que muchos de los habitantes de aquel lugar vivían en constante miedo. Sin embargo, con el paso de los años, todas aquellas cosas habían desaparecido casi por completo, pero no por eso habían dejado de ocurrir. Aquellos días en el campo nos instalamos y nos dispusimos a pasar un muy buen día. Mis papás se quedaron afuera de aquella casa. Mi madre y mi abuela se sentaron en un banco de madera, mientras que mi padre destapaba algunas cervezas para servirlas y posteriormente poder irse a acostar a una hamaca que él instaló. Y así, ellos se pusieron a platicar de cosas triviales. Mientras tanto, mis hermanos y yo nos fuimos a los alrededores a buscar ranas y lagartijas para tirarles piedras con nuestras resorteras. Recuerdo que fue una tarde muy agradable y soleada, que poco a poco, al ir cayendo la noche, hizo que la atmósfera cambiara a algo que provocaba miedo de siquiera asomarse a la ventana. Y es que lo peor de todo, que para salir al baño, era necesario salir por la puerta trasera de la casa de aquel rancho y caminar unos 20 metros hasta llegar a una letrina hecha de adobe con láminas. Aún recuerdo su usual aroma. Y como se imaginarán, por las noches en aquel lugar, y tener que salir al baño era algo realmente hecho para traumar al más valiente. Y en nuestro caso, yo al ser el mayor de los hermanos, me tocaba acompañar a mis hermanos menores cuando de noche ellos necesitaban usar aquella letrina. Aquella primera noche mi hermano menor me despertó para que lo llevara. Yo de mala gana lo hice, porque estaba durmiendo muy a gusto. Me levanté, caminamos hasta la puerta trasera, la abrimos y notamos que a causa de la oscuridad y por la niebla, no se podía ver absolutamente nada. Así que regresamos, porque mi abuela siempre solía dejar por las noches una lámpara de petróleo encendida sobre la mesa para que no tuviéramos complicaciones al andar de noche por la casa. Así que la tomé, y también tomé a mi hermano del brazo y salimos de la casa. Caminando entre la densa niebla, aun con la luz de la lámpara, era difícil poder visibilizar el terreno, que ahora estaba un tanto lodoso porque había caído una ligera llovizna. Una vez que mi hermano entró a la letrina, le entregué la lámpara para que se iluminara en el interior de aquel lugar.
Yo me quedé por fuera. No podía ver nada y hacía frío. Me empecé a desesperar porque mi hermano comenzaba a demorarse más de lo debido y empezaba a darme miedo. Pues había un sonido en el cielo, un sonido que para mí era desconocido. Me quedé paralizado y empecé a presionar a mi hermano para que saliera. Sin embargo, ahora él también estaba asustado por aquello que se escuchaba. Él también lo había percibido. Así que se negaba a salir de la letrina. Él de por sí era muy miedoso. Apenas tenía 5 años. Y mi padre toda la vida nos había asustado con la idea de que si nos portábamos mal, una bruja en el rancho nos llevaría. Así que, como comprenderán, me vi obligado a forcejear la lámina que servía de puerta para poder sacar a mi hermano y regresar así lo más pronto a casa. Y así fue. Tuve prácticamente que derribar aquella lámina, la cual cayó al suelo, ocasionando un caótico sonido. Tomé de la mano a mi hermano y con la otra la lámpara y le dije que pasara lo que pasara, íbamos a correr sin detenernos hasta regresar a la casa de la abuela. En ese instante sentíamos los sonidos de aquella bestia o lo que fuera muy por encima de nosotros. Le pedí que a la cuenta de 3 correríamos, y así fue. Y pese a lo difícil del terreno, salimos desesperados de aquella letrina. Aquel recorrido parecía imposible de lograr. Con todo ese miedo, esos pocos metros parecían ser kilómetros, y más cuando repentinamente mi hermano cayó al suelo tras haberse tropezado. Yo regresé un par de pasos hacia atrás para ayudarle a levantarse. Sin embargo, en ese instante, algo lo jaló y lo arrastró. Mi hermano gritaba de miedo. Era muy difícil ver lo que era aquello, pero estoy seguro de que no era algo humano. Yo necesitaba mis 2 manos libres para poder ayudar a mi hermano, así que lancé la lámpara de combustible a un par de metros de donde estábamos. La pequeña explosión ayudó a iluminar el lugar, y fue así que, aún entre la niebla, logré ver a una rara ave que parecía con sus garras estar tratando de llevarse a mi hermano. Sin embargo, ante la destellante luz del fuego, aquella ave hizo un chillido y se alejó. De inmediato tomé a mi hermano y lo llevé a la casa, donde ya mi abuela despierta nos esperaba, pues ella se había despertado con el sonido de cuando tiré la lámina de la letrina. Mi hermano lloraba de susto y mis padres se despertaron de inmediato para ver qué ocurría. Después de revisar a mi hermano, él tenía muchos raspones en el cuerpo, rostro y algunos rasguños en brazos y espalda. Afortunadamente se encontraba muy bien, eso sí, muy asustado. Cuando les platiqué lo que había visto, mi padre no me creyó y afirmó que pudo haber sido algún coyote o algún animal del cerro que nos había atacado. Pero mi abuela, ella sí me creyó y mencionó que pudo haber sido alguna bruja que andaba rondando, que por eso atacaron a mi hermano menor en lugar de a mí. Así que ella salió de la casa y comenzó a rezar algo que para mí era incomprensible y para todos por la expresión en la cara de mis papás. Mi abuela nos dijo que esos rezos eran una especie de protección para que las brujas no se acercaran. Mi abuela decía que era muy raro que hubiera ocurrido esa aparición, porque hacía muchos años que ya no sucedía algo similar. Esa noche regresamos a dormir, muy asustados,
con el miedo de que aquello se volviera a repetir en las siguientes 2 noches que pasaríamos en aquel rancho, lo cual afortunadamente no sucedió. Y para asegurarse de ello, mi abuela nos pidió que si nos daban ganas de defecar, lo hiciéramos temprano, y para orinar, ella metió un par de botes chileros a la habitación donde dormíamos, para que así pudiéramos cubrir dicha necesidad y no tuviéramos que salir de la casa por la noche. Afortunadamente, ese fue el único incidente que tuvimos. Sin embargo, fue muy aterrador, y hasta hoy día lo recordamos como el ataque de algo infernal que pudo terminar en tragedia, que pudo acabar con la vida de mi hermano. Al par de años, mi abuela murió y el rancho se vendió, así que ya no regresamos nunca a aquel lugar, y mucho menos nos expusimos a estar nuevamente al acecho de la bruja del rancho. La quemada. Antes de contarles lo que vivimos, quiero agradecer a Diego por pasar la historia en el canal. Yo personalmente quiero guardar el anonimato y así poder contarles los sucesos de esta narración. Sucede que hace algunos años fui con mi familia de paseo a un lugar aquí en el estado de Guanajuato, cerca del balneario de Comanjilla. Aquel lugar es famoso por sus aguas termales naturales, y es que si conocen o han oído hablar del Cerro del Cubilete, este recientemente se descubrió que en realidad es un volcán, y es por ello que en sus cercanías fluyen estas aguas termales, las cuales han sido usadas para abastecer al balneario, y también, muy cerca de ahí, hay un lugar que es una especie de río que fluye de manera natural, y sobre el trayecto del flujo de este, se construyeron una especie de sistema de pequeñas piscinas que retiene el agua y a su vez permite que la gente se pueda ir a relajar dándose un baño. Y pues bien, aquella vez íbamos en la camioneta de un señor que vivía en Silao y que era amigo de mi papá. Él fue quien nos guió en todo aquel trayecto. Aquella agradable tarde llegamos y nos pusimos los trajes de baño. Nos metimos a disfrutar el agua que estaba muy rica. Nos compramos unas cervezas y la pasamos bien toda la tarde. Ya cuando empezaba a oscurecer, la gente comenzaba a retirarse y nosotros nos quedamos hasta el final. Ya prácticamente era de noche y también debíamos irnos. Así que, cuando nos fuimos a vestir de nuevo, yo me alejé a cambiarme a unos metros de ahí, atrás de unos arbolitos, donde nadie pudiera verme y yo pudiera tener un poco de privacidad. La oscuridad en el ambiente lo empezaba a abarcar todo. Yo apenas podía ver el camino de regreso a la camioneta y me estaba vistiendo cuando comencé a escuchar una voz de mujer. Era una voz de lamento, de sufrimiento, que pedía ayuda. Y se escuchaban pisadas a unos metros de donde yo estaba. De inmediato, imaginé que alguien le había hecho daño a una mujer y que por eso lloraba. Pero, por más que buscaba de dónde provenía dicho lamento, jamás pude ver nada. De esa forma, me vino a la mente que podría haber sido algún fantasma, así que corriendo, regresé a la camioneta, me subí y me quedé callado un buen rato. Yo cuando íbamos en el camino de regreso a casa, les pregunté a todos que si habían escuchado algo similar, pero al parecer solamente fui yo quien escuchó los lamentos de aquella mujer. Pero
Fue a raíz de mi comentario que el guía nos dijo: sé que no me lo van a creer, pero lo que viste o escuchaste a lo mejor fue el fantasma de la quemada. ¿Quieren que les cuente esa historia? Nosotros, por curiosidad y morbo, le dijimos que sí. De esa manera, aquel señor prosiguió: es que fíjense que hace muchos años, les estoy hablando de muchos años atrás, antes incluso de que todo este lugar fuera conocido. Y es que se habla de que ocurrió un suceso muy triste y aterrador, porque en esas aguas donde hoy se relajaron, en su momento, era usado por las personas que trabajaban las pieles. Esas personas venían a colocar las pieles sobre el agua caliente. Y es que, como notarán, en algunas partes el calor del agua es tanto que podría quemar gravemente a una persona. Se dice que en ese tiempo había una mujer que se dedicaba a prostituirse, y seguido venía y se acercaba a los hombres que trabajaban ahí, y a cambio de algunas monedas se acostaba con ellos. Sin embargo, en una ocasión, la chica salió mal con unos tipos, los cuales, para desquitarse, abusaron de ella y la golpearon brutalmente, terminando aquella chica boca abajo, sin vida y sobre el agua hirviendo. Aquellos hombres huyeron y dejaron el cuerpo de la mujer ahí, a la vista. Y cuando el cuerpo fue recuperado por las autoridades, tenía el rostro completamente cocido por el agua hirviendo. Estaba completamente desfigurada la pobre mujer, y su cuerpo en muy malas condiciones. A raíz de ese suceso se dice que esa mujer vaga por las noches pidiendo ayuda, pidiendo que se le salve. Al parecer, la mujer no ha podido descansar en paz. A lo mejor eso fue lo que escuchaste. Se refirió hacia mí. No lo dudes ni tantito, pero uno no sabe. Ya ustedes sabrán si creer o no en esas leyendas. Después de escuchar aquella historia, no dudo ni un poco que lo que escuché fue el fantasma de aquella mujer que vaga en pena, que no ha podido encontrar la luz a causa del dolor y de lo traumático que fue su muerte. Y para mí, ha sido una experiencia paranormal que me ha hecho creer en fantasmas y que me gusta compartir cada vez que tengo oportunidad. Tengan cuidado cuando estén en las noches a solas. No vaya a ser que escuchen la voz de un muerto, como en mi caso, escuché la voz de la quemada. Si te ha gustado esta historia, no dudes en dejar un like para que así yo pueda seguir creciendo con este canal. Antes de cerrar, quiero mandar saludos a Brian Montufar, a su familia y amigos, que no se pierden un solo episodio de este canal. Por hoy ha sido todo. Mi nombre es Diego y soy el Gato Humano. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.